Life is a struggle for Pablo Rodriguez. He was diving for lobsters deep in the Caribbean Sea off the coast of Honduras when he suffered decompression sickness. El accidente que me pasó es que el capitán pesca muy hondo, pesca 140, 130, ellos no se preocupan nada. Como nosotros fuimos por la necesidad, tenemos que trabajar sin que sea hondo. Por eso tienen que prohibir el hondo. Pablo had been diving for lobsters for 9 years when the accident occurred. El día del accidente solo sentí pesado en este lado, y cuando salí del agua y después cuando quise mover mi pierna no sentí nada y no podía mover, no podía caminar ni mover. En nuestro país casi no hay trabajo ahí. Cuando nosotros fuimos a trabajar ahí sí sacamos un poco de dinero. Ahí nosotros mantenemos porque nosotros tenemos niños, tenemos necesidad. Por eso es que yo no sabía que me iba a pasar eso. Entonces... He's his family's only breadwinner, and he's been unable to work since. For weeks, he's been in physical therapy. He's one of the lucky ones. He may walk again. This is Honduras's Mosquito Coast, an isolated region with no roads connecting to the capital. It's home to the Mosquito indigenous people, 70% of whom live in poverty, half lacking stable access to necessary foods. Many don't speak Spanish, only their native tongue. For too many young men, the choice is starving or the dangerous dives for lobster. It's the commonest of sights here in the Mosquito Coast. Men, young and old, struggling to walk. It's the result of the bends or decompression sickness. A consequence of deep diving for lobsters for too long underwater at dangerous depths. If the divers rise too fast, the decrease in water pressure can result in bubbles in the bloodstream, which can smash the nervous system, leading to paralysis. Aquí están los datos que tenemos marcados con el nombre, con el foto, para presentar al Estado que esta gente, cómo se sufran y cómo se necesitan. Y la necesidad es grande para ellos. The Center for Justice and International Law says this has disabled more than 4,000 men from the Mosquito Coast and killed over 400. Many others have been lost to the sea. Que estas tantas problemas, miserias que tienen los buzos lisiados y no hay un puente de trabajo para ellos, ni ayuda que ayuda a ninguna persona. Y el Estado también lo tiene abandonado. Ahora en este mes se han muerto 3. Yo tengo 5 varones. Yo le dije, miraste cómo estoy y miraste los demás compañeros. No vaya al mar. Que busque otra estatura. Y el gobierno que nos ayude en cierta forma de no ir al mar, que nos ayude y con esa ayuda podemos sostenernos. Mosquito people fished for lobsters for centuries, free diving in a sustainable manner. Era más saludable y nadie podía afectarse. No se afectaba y no podían morir. Pero ya cuando vino tanque, ahí íbamos muy profundo, porque ya cuando terminaba el tanque
salíamos rápido, ahí nos enfermábamos. Overfishing pushes the divers to go for deeper, riskier dives. When accidents do occur, divers are abandoned with little help from the boats that hire them. Y los buzos viejos que están ahí postrados, sufriendo, no tienen nada. Entonces tenemos que demandar de vuelta para que el gobierno piense por nosotros. This is the Association of Disabled Honduran Mosquito Divers, known as AMBLI. Founded 25 years ago, it seeks to pressure the government to help these men who can no longer help themselves or feed their families. Víctimas, el caso y todos los demás. In 2021, the Inter-American Court of Human Rights ruled in favor of 42 divers who had sued the Honduran state, arguing that it had failed to regulate the industry and so bore some responsibility for their sickness. El Estado se compromete a mejorar el sistema de educación de la mosquitia. The meeting is interrupted by the arrival of Maria Rivas. Her son was on a 2-week work trip on the high seas, diving for lobster when he disappeared during a storm last Halloween. The search was finally called off as the weather threatened to sink the boat. The boat captain handed her around $400, just enough for a ceremony to mark his death. She wants her son officially declared dead, so the government can provide aid. But the law states that a disappeared person can't be declared dead before 2 years. A human rights activist, Feliciana Carrington, helps the divers access programs or aid that might be available to them. Si usted se desplaza comunidad por comunidad, usted va a encontrar, en cada comunidad va a encontrar con buzos lisiados, buzos discapacitados, ¿verdad? Algunos buzos que son discapacitados de forma parcial y otros total. El impacto es bien grande, desde el punto de vista económico es fuerte, desde el punto de vista social también y desde el punto de vista psicológico. Es impactante porque ellos se dan cuenta de que no puede hacer otras cosas, solamente podía hacer el buceo y que ya no puede. Entonces no hay empleo y el nivel educativo es bajo. Entonces, ¿qué puede hacer? Some companies, he says, have improved their working conditions of late, but others remain behind. No todos se descuidan de sus empleados, porque yo conozco algunos que están trabajando años con años, están trabajando siempre, pero algunos no, ¿verdad? The divers are never full-time employees, hired anew each time the boat leaves port. The boats themselves are rarely registered in Honduras, but in neighboring countries, making it hard to hold them accountable if anything goes wrong. El gobierno debe buscar los mecanismos como hacer inversiones en la mosquitia, ¿verdad? Para que nuestros jóvenes no vayan a hacer lo mismo que está haciendo esta actividad del buceo. Quizá todo el mundo sabe que es una actividad de riesgo, que puede desplazar por otro tipo de actividad que no sea tan riesgoso y que pueda generar economía para su familia, para mejorar la condición de vida de la población y de su familia, que es la mosquitia. Tantas personas enfermas de este trabajo, tantas personas han muerto, tantas familias están viudas, huérfanos. Como yo, hay tantos buzos paralizados, sin caminar.
Beto Alfred started diving for lobsters when he was a teenager, just 14 years old. In 1992, he would have an accident that would take away his legs. Yo enfermé, era hondo, como 25 brazadas, como 100 y pico de pies. Estuve mareado, en abajo ya me estaba tocando. Y entonces salí a la afuera, embarqué al cayuco, se me olvidó, no sé cómo estuve. Sometimes the divers can be saved if they can get medical help immediately. De ahí el bote era de 3 días de camino. Y entonces 3 días me trajo aquí. Yo no podía levantar ni nada. ¿Qué voy a hacer? Nada. Estamos aguantando hasta morir. As he wasn't able to work, his son took over supporting the household. He too went diving. He too was injured. Pero tengo, como aquí librado, no sienta nada, pero no levanta todavía el pierna también. No tengo fuerza para levantar. With luck, they were able to get him to the hospital in time, and with physical therapy, he was able to recover. He returned to diving, and earlier this year, he suffered another accident. He may not walk again. El buso de gatak biaya con el siempre tiene nabago na ning mayer ke basi mai si kampo para yung lo po ang nawal no jinan si gal ba warta ke dia el pai manu ke Every July, the Mosquito Coast celebrates the Day of the Diver, honoring their work and sacrifice. Today, they meet to discuss the risks of the job and how to push back as companies have recently lowered the pay for lobster. Ahí cuando nos vamos a trabajar. Ahí uno se sufre, no solo feliz, no. Uno no quiere bajar a las 5 de la mañana, ir abajo del fondo del mar, pero uno cuando tiene necesidad, ahí se va. 31-year-old John has been diving for the past 12 years. There's more than just sickness in the ocean depths, he says. Tiburones a veces nos encontramos, pero esa es una vida peligrosa. Si encuentras con un tiburón, te puede atacar. Recently, the boat captains have been pushing down the money they pay, he says, offering around $3 per pound for lobster. Ese salario, los dueños de la embarcación no quieren que suba el precio de la langosta. Solo ellos quieren estar ganando, pero nosotros no. Ahí sí ya viene el triste. Uno no sabe cuándo te va a pasar ese proceso de que te vas a enfermar. Pero uno sí ya sabe que te vas a enfermar, no te vas a ir. Pero es por la necesidad que nos vamos y accidentalmente nos sale. Y a veces te recuperas y a veces te quedas así paralizado. The government's National Training Institute has been teaching divers how to fish more safely. Of the nearly 1,200 divers trained in 2023, not one suffered any decompression problems. They hope to train another 1,500 men next year. They are making sure the divers are certified by medical professionals that they are healthy enough to work in the depths before they are hired. ¿Qué año? 2. 2 veces. ¿Hiciste terapia? Dozens of men take the medical test at the main hospital in the days before lobster season begins. Este es el tercer año que se está haciendo esta evaluación, porque antes no se hacía, salían a bucear y ninguna evaluación médica ni nada. Pero hace 3 años se está empezando a implementar esto para evitar accidentes. Sí, ha mejorado mucho y hay buzos, que ya por su edad, porque hay muchos que
Ya la edad no les permite, pero aún así, como es la única fuente de trabajo, ellos andan queriendo bucear y esas personas, por ejemplo, esas personas no las aprobamos por su edad también. Pablo is due for his session in the region's only hyperbaric chamber. The chamber lowers the amount of bubbles in the bloodstream, reducing dangerous swelling and removes the nitrogen that can accumulate in the diver. Esta es una cámara hiperbárica, ha salvado vidas porque creo que llevamos más de 700 pacientes atendidos aquí, que se han recuperado. Since the chamber was installed 15 years ago, he's noticed a rising amount of people needing to use it. Si miramos las estadísticas de 2009 hasta 2023, va en aumento. Va de 20, de 30, 50, 70. Ahorita la temporada anterior 114. Ahorita sí puedo caminar un poco. Antes no caminaba ni se movía. Cuando me metí en la cámara hiperbárica, ahí me recuperó un poco. Pero ya sé que voy a caminar bien. Ahora la recuperación, gracias a Dios, está bastante rápido. Lo que queremos es que se recupere, sea independiente y que busque otra forma de vida para criar sus hijos. Pero la mayoría se recuperan, a su edad se van rápido, porque es un joven, no tiene todavía ese ánimo alto de querer volver a ir al mar. Él lo ha dicho en la terapia, dice, esta temporada no voy, pero estoy seguro que la próxima salgo, dice. Entonces, ahí viene lo que uno hace, dice, bueno, pucha, uno lo recupera, pero que vuelva a ir. La oportunidad laboral es escasa en el departamento, entonces estoy seguro que va a volver a salir. Yo no pienso ir al mar porque ¿qué tal si me pasa otra vez y me va a dejar hasta ahí paralizado? Entonces yo no pienso ir. Tengo que buscar la manera de trabajar en otro lugar. No sé quién va a tomar la medida, si es el buzo, o es el dueño de barco, o es el mismo gobierno, o los tres en conjunto. Ahora, si usted mira, hay varios que están haciendo exámenes ahí para salir al mar. Hay algunos que ya fueron pacientes de aquí.